Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una ley que, aunque suene un poco técnica, es la columna vertebral de cómo se financia la educación, la salud y muchos otros servicios básicos en Colombia. Hablamos de la Ley 715 de 2001. Así es. Nuestra misión hoy es bastante clara, ¿no? Vamos a usar esta ley como un mapa para seguir la ruta del dinero. Exacto. Queremos entender cómo los recursos de la nación llegan hasta los departamentos, los municipios y, sobre todo, quién es responsable de qué. Es el mapa que sigue el dinero, porque esta ley organiza lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones, el SGP, El SGP. que no es otra cosa que el gran mecanismo que creó la Constitución para transferirle plata del gobierno central a las regiones. Claro, la idea es que si la nación le dice a un municipio, ¿usted se encarga de esto? También le tiene que decir, y aquí está el dinero para que lo haga. Es la base de la descentralización. Perfecto, entonces empecemos por el principio de este mapa. La pregunta obvia. ¿De dónde sale todo este dinero y cómo se empieza a dividir el pastel? Bueno, la ley nos da una idea de la escala. Dice que en 2002, para que nos hagamos una idea, la base ya era de casi 11 billones de pesos de esa época. Una cifra enorme. Enorme. Pero, y aquí viene el primer detalle interesante del mapa. Antes de que el dinero empiece su viaje, hay una especie de peaje obligatorio. Un peaje. ¿Cómo así? Sí, el artículo 2 establece que del monto total, antes de cualquier reparto, hay que sacar un 4% para unos fines muy específicos. Un momento. O sea, antes de repartir el gran pastel entre educación, salud y todo lo demás, ¿ya se está sacando un 4%? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué es tan prioritario como para no entrar en la bolsa general? Esa es la pregunta clave. Esto revela una decisión de Estado. Se consideró que hay temas tan estratégicos que no se podían dejar al azar. Por ejemplo, Pues mira, de ese 4%, un 2.9% va para el FOMPET, que es el fondo para pagar las pensiones de los empleados territoriales. Un problema financiero gigante. claro. Otro 0.52% va directo a resguardos indígenas. Y un 0.5% asegura plata para la alimentación escolar. La ley básicamente dice, primero tapamos estos huecos críticos. Entiendo. Es como pagar las deudas más urgentes primero. Tiene sentido. Ahora sí, una vez pagado ese peaje, ¿cómo se reparte el 96% que quedó? Aquí llegamos a la primera gran bifurcación del camino. El artículo 4 nos da los porcentajes que lo definen casi todo. A ver, El 58.5% se va por la autopista de la educación, es la más grande. por lejos. Luego, un 24.5% se va por la vía de la salud. Y el 17% que queda va a una bolsa que se llama propósito general. Que incluye todo lo demás. Todo lo demás. Agua, cultura, deporte, vías. Ok, ese 58.5% para educación es una declaración de principios. Es una cifra monumental. Y no es casualidad. Refleja una decisión política de fondo. Que el peso financiero de la educación lo asumiera la nación, no los municipios, que a menudo no daban abasto. Un pacto. La nación pone el dinero a cambio de poner las reglas del juego. Justo eso, para buscar un estándar de calidad mínimo en todo el país. Bueno, sigamos la plata por esa autopista del 58.5%. En educación, la ley parece crear una jerarquía muy clara. Sí, es muy ordenada. En la cima está la nación. El artículo 5 la define como el gran arquitecto del sistema. Diseña políticas, define cómo contratar maestros, qué se enseña, evalúa la calidad y, claro, gira la plata. Y debajo de la nación, ¿quién sigue? Los departamentos. Son como los gerentes regionales. Su trabajo principal, según el artículo 6, es administrar la educación en los municipios más pequeños. Los no certificados. Exacto. Y ahí está ese concepto que mencionas que es clave. La certificación. ¿Qué significa eso en la práctica? Lo notable de este diseño es que parte de una premisa muy realista. No todos los municipios tienen la misma capacidad de gestión. Claro, no es lo mismo Bogotá que un municipio pequeño. Para nada. Por eso, la ley crea una división. Los municipios grandes, de más de 100,000 habitantes y con, digamos, músculo administrativo, pueden certificarse. ¿Y eso les da autonomía? Autonomía total. El artículo 7 es claro. Reciben la plata directamente, contratan sus profes, gestionan sus colegios, son dueños de su sistema.
Los más pequeños dependen del departamento. Es un sistema que se adapta. Pero el mapa no termina en la alcaldía, ¿verdad? Entiendo que la ley busca que el dinero llegue hasta la puerta misma de la escuela. ¿Correcto? Y este es un detalle que me parece ingenioso para luchar contra la burocracia. Los artículos 11 y 12 crean los fondos de servicios educativos. ¿Qué es eso en español simple? Es que a cada colegio público se le abre una cuenta bancaria propia, y a esa cuenta llega dinero para gastos que no son salarios, mantenimiento, materiales, servicios. Ah, para que el rector no tenga que pedir permiso para comprar tizas o arreglar un baño. Exactamente. Ataca el problema de que la plata se quedaba atascada en las secretarías. Es como construir una tubería directa a la escuela. Y me imagino que le dan herramientas al rector para usar ese dinero con agilidad. Eso es un cambio enorme. Piensa en esto. Se daña la única impresora en una escuela rural. Sin esta ley, sería un proceso de contratación de meses. Con la ley, el rector va a la tienda del pueblo, compra una nueva y la paga esa misma tarde. Esa es la agilidad que se busca. Clarísimo. Y para cerrar el capítulo de educación, ¿cómo sabe el sistema cuánta plata mandarle a cada municipio? La fórmula principal del artículo 16 es por población atendida. Se calcula un costo por estudiantes y multiplica por el número de matriculados. O sea, te pagan por los alumnos que tienes. Sí, pero no solo eso. También hay criterios de población por atender, para incentivar que busquen a los niños que están fuera del sistema, y de equidad, para darle un empujón extra a las zonas más pobres. Entendido. Ahora, si la educación es el gigante, ¿qué pasa con el segundo en la fila? La salud. Ese 24.5% es también muchísimo dinero. El mapa de la salud sigue una lógica parecida. Muy parecida. El artículo 42 nos dice que la nación sigue siendo el director de orquesta. Define la política, dicta las normas, decide qué campañas son prioritarias. Como la vacunación, por ejemplo. La vacunación es el ejemplo perfecto. Luego están los departamentos, que coordinan la red de hospitales públicos y se encargan de los no asegurados. ¿Y los municipios? Tienen una tarea fundamental que define el artículo 44. Identificar a la población pobre y afiliarla al régimen subsidiado. Es la puerta de entrada al sistema. ¿Y una vez la plata llega al municipio, se gasta en cualquier cosa de salud? No, para nada. El artículo 47 es muy estricto. Divide los recursos en 3 bolsillos separados. ¿Cuáles son? El primero, y el más grande, es para pagar los subsidios a la demanda, o sea, el seguro de salud de los más pobres. Ok. El segundo es para pagarle a los hospitales por la atención de la gente que no tiene seguro. Y el tercero es para acciones de salud pública. Fumigar contra el dengue, campañas de prevención, etc. Hay un dato en el artículo 51 que me llamó la atención. Dice que las administradoras del régimen subsidiado deben contratar al menos el 40% del valor de la UPC con hospitales públicos. Ajá. Primero, ¿qué es la UPC? Y segundo, ¿por qué obligarlas a contratar con lo público? Muy buena pregunta. La UPC es la unidad de pago por capitación. Es la suma fija de dinero que el sistema le da a la aseguradora cada mes por cada afiliado. ¿Se enferme o no se enferme? Se enferme o no. Y la ley les dice, de esta plata que les damos por cada paciente, casi la mitad la tienen que gastar en nuestros hospitales públicos. Es un mecanismo de protección entonces. Es un blindaje explícito. Busca garantizar que la red pública tenga un flujo de caja constante y no sea ahogada por la competencia, asegurando que haya un hospital funcionando en cada municipio. Ok, ya recorrimos las 2 grandes autopistas. ¿Qué pasa con ese 17% que queda? La bolsa de propósito general. Suena como un cajón desastre. Y en gran medida lo es. El artículo 76 dice que de ahí debe salir la plata para casi todo lo demás. Apoyar al campo, tapar huecos en las vías, mantener los parques, el deporte, la cultura. Pero intuyo que no es un cheque en blanco. Para nada. El artículo 78 pone un candado muy claro. A ver. De todo el dinero que entra a esa bolsa, la ley obliga a los municipios a destinar el 41% a una sola cosa: agua potable y saneamiento básico. El 41%. Es muchísimo. Y no pueden tocar un peso de ahí para otra cosa hasta que no cumplan unas metas de cobertura. ¿Por qué esa rigidez tan extrema con el agua? Porque aquí la ley reconoce una lección aprendida. El agua y el alcantarillado son inversiones costosas, poco visibles políticamente y de largo plazo. Claro, un alcalde podría preferir gastar en un concierto. Exacto. Al blindar ese 41%, la ley le quita esa opción
y lo obliga a invertir en lo que es fundamental para la salud pública y el desarrollo. Bueno, para terminar nuestro recorrido hay un camino especial en este mapa. Una asignación que se hace incluso antes de la gran repartición, Sí, la de los resguardos indígenas. la que mencionamos al principio. Es esa deducción inicial del 0.52%. El artículo 83 explica cómo funciona esta ruta. La plata la reside el municipio donde está el resguardo, pero el alcalde no puede decidir qué hacer con ella. ¿Y entonces? Está obligado a firmar un contrato con las autoridades indígenas, y son ellas las que deciden cómo invertir los recursos en sus necesidades. Salud, educación, proyectos productivos, agua. Esto en el fondo revela una filosofía muy clara, ¿no es así? Totalmente. Es la materialización del espíritu de la Constitución del 91. Un reconocimiento a la autonomía y a las prioridades culturales de las comunidades indígenas, Les garantiza un flujo de recursos y sobre todo el control sobre su uso. respetando sus planes de vida y su gobierno propio. Bien, creo que hemos recorrido el mapa completo. Si tuviéramos que resumir, el Sistema General de Participaciones, este SGP, es como el sistema circulatorio que lleva los recursos desde el corazón de la nación hasta la última célula del territorio. Exacto. Y su lógica es un juego de equilibrios. Por un lado, la nación pone la plata y las reglas generales para asegurar un piso mínimo. Y por otro, Las fórmulas siempre intentan llevar más dinero a donde hay más necesidades. en resumen, Esta ley es, como decíamos, el Waze del dinero público. Te dice con punto y coma a dónde va cada peso y quién es el responsable en cada cruce. El destino final puede ser el salario de un maestro, una vacuna o la tubería de un acueducto. y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de la ley. Si el mapa está tan detallado y las rutas están tan claras en el papel, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanas y ciudadanos para convertirnos en auditores de ese viaje? Para verificar que cada peso que llega a su destino realmente se transforma en un mejor colegio, un hospital que funciona o agua limpia saliendo por el grifo.